Que vamos a tener unos talleres dedicados a la construcción de ciudadanía democrática para la democracia actual, la democracia venezolana. No estamos hablando de un ciudadano universal que puede vivir en Roma, Londres, Berlín, Buenos Aires o Caracas. Vamos a hablar de la construcción de ciudadanía para la Venezuela de hoy y para los dramas de la democracia venezolana de hoy. Esto me interesa mucho para plantearlo porque por supuesto vamos a ver conceptos generales, vamos a hablar de historia de la idea de la democracia griega, de todo eso vamos a hablar, pero en definitiva lo que se trata es de construir ciudadanos para la Venezuela de hoy. Eh, entonces vamos a empezar pues lo que podríamos llamar nuestra clase. Vamos a hacer audios de 7, 8 minutos, yo los envío, ustedes lo oyen, si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer, me lo hacen llegar y seguimos. Así vamos a hacer esta clase de hoy un poco accidentada, pero bueno, es lo que nos permite la situación tecnológica. Eh, bueno, yo lo que tenía pensado, lo que voy a desarrollar es empezar diciendo que actualmente todo régimen político quiere, pretende ser llamado, se llama a sí mismo democrático y pretende ser reconocido como democrático. Esto siempre fue así en realidad. Incluso los regímenes políticos que ya actualmente estaríamos todos de acuerdo en que no podían ser llamados democráticos en el sentido en que le damos a esa palabra actualmente, eh, también pretendían ser democracias. Estoy pensando en este caso en los regímenes políticos de la órbita soviética que se llamaban a sí mismos democracias populares. Y si vamos, por ejemplo, al caso de Alemania, veremos que lo que era la República Socialista, el régimen socialista de Alemania Oriental, se llamaba República Democrática Alemana, mientras que lo que hoy es la Alemania y la democracia alemana se llamaba República Federal Alemana. De manera que el régimen socialista alemán, que no tenía nada de democracia de acuerdo al concepto que actualmente usamos, pues pretendía ser llamado también democracia, y lo mismo Hungría, Rumania, Bulgaria, etcétera, eran las llamadas democracias populares. Y el régimen cubano también ha pretendido ser una democracia incluso superior a las democracias, a lo que normalmente entendemos por democracia este, en el mundo de la democracia liberal. De manera que la palabra democracia y la aspiración a ser llamado democrático no solamente es de ahora, sino que incluso antes, cuando existía la Guerra Fría y existía el bloque soviético, pues también todo el mundo, incluyendo los soviéticos y sus satélites, aspiraban a ser consideradas democracias. Ahora, eso en cierta forma se acentuó y se modificó también con la caída del muro de Berlín, porque desde que cayó el muro de Berlín y se vino abajo el sistema soviético y su sistema de países satélites, los países de régimen socialista, de inspiración soviética, pues entonces empezó a predominar en el lenguaje político una versión de la democracia, no como antes que distintos regímenes políticos muy diferentes entre sí pretendían llamarse todos democráticos, sino que a partir de la caída del muro de Berlín se impuso una visión de la democracia que es la que podríamos llamar la visión demoliberal de la democracia, ¿no? Que es la que tiene como rasgos fundamentales la presencia de elecciones, la presencia de prensa libre, la presencia de separación de poderes, la presencia de derechos de constituciones con sus derechos fundamentales consagrados,
En fin, lo que normalmente en este momento entendemos por régimen democrático, que es, como estoy diciendo, la versión demoliberal de la democracia. Eh, de lo que venía diciendo se deduce algo que quiero también subrayar a raíz de lo dicho sobre que el concepto de democracia es un concepto esencialmente discutible, y es que la democracia como concepto y como idea es ella misma objeto del debate político, es decir, eh, quien, el que logre imponer o hacer predominar su idea de la democracia, pues ha obtenido un importante triunfo político. Ahora mismo en la Venezuela de hoy, los venezolanos discutimos mucho qué vamos a entender por democracia, y hay sectores políticos que entienden por democracia o algo completamente distinto o muy distinto a lo que entienden otros sectores. Hay sectores políticos que dicen que, que creen estar viviendo en democracia, y otros sectores de la población que dicen que esto no es una democracia. Y quien imponga o quien haga predominar su propia idea de lo que es o no es una democracia es un objeto muy importante del debate político. Y esto tengan ustedes en cuenta que todos los conceptos que constituyen el armazón conceptual de la idea de la democracia son a su vez conceptos esencialmente discutibles, como lo llamé antes. Esta es una expresión usada por un profesor inglés llamado Gallie, que creó este concepto, esta idea de los conceptos esencialmente discutibles. Bueno, todos los conceptos, igualdad, libertad, libertad de reunión, libertad de prensa, justicia, separación de poderes, todos esos conceptos, todas esas ideas son a su vez discutibles e interpretables de diversas maneras. Entonces esto pues nos mete en un mundo conceptualmente muy móvil, muy difícil de precisar con fijeza, y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de pensar el tema de la democracia. Ahora quería pasar a otro, digamos, a otra temática que diría que se puede formular así. Eh, la democracia que va a existir en un momento dado en cualquier sociedad e incluso en la teoría, depende de un tipo de persona humana. Este es un tema sobre el que vamos a volver varias veces porque ha sido muy importante en la historia de las ideas del pensamiento democrático. En todo caso, la democracia va a recibir su savia y va a recibir su contenido y su consistencia real del tipo de persona humana que está detrás y por debajo de ella, protagonizándola y viviéndola y dándole vida. En el plano de la teoría, el planteamiento democrático y la idea de la democracia parte y presupone lo que vamos a llamar aquí una visión optimista del ser humano, lo que se llama optimismo antropológico. Es decir, yo no puedo plantear o aspirar a vivir en una sociedad democrática o plantear como idea lo que la democracia es una forma de régimen deseable si yo no parto de una visión positiva del ser humano. Es decir, si no le atribuyo al hombre común y corriente, como lo vamos a llamar aquí varias veces, la capacidad real de participar activamente en la toma de decisiones colectivas. Si yo parto de la idea, para decirlo en términos fuertes, de que el hombre común y corriente es un imbécil, o de que el hombre común y corriente es un ser vicioso, o es un pecador, tengo una visión negativa del hombre común y corriente, de ahí yo no puedo construir una propuesta democrática, porque estoy partiendo de una visión del hombre según la cual el hombre común y corriente no es capaz de participar fructíferamente en la vida política, de tomar decisiones,
de deliberar, de discutir acertadamente y tomar decisiones acertadas. Por eso la democracia presupone esto que he llamado optimismo antropológico. Yo tengo que suponer que el hombre común y corriente es capaz de discutir, es capaz de debatir, es capaz de llegar a conclusiones correctas y por lo tanto es capaz de participar activamente en la toma de decisiones políticas, en la toma de decisiones colectivas. Y esto vale para también aplicándolo a la Venezuela de hoy. Para yo ser un ciudadano venezolano democrático, yo tengo que presuponer que el venezolano común y corriente efectivamente tiene esas capacidades. Si yo pienso que el venezolano común y corriente no tiene esas capacidades, pues difícilmente puedo yo hacer un planteamiento democrático para la sociedad venezolana. Al revés, en la historia de las ideas se constata que hay una correlación directa entre una visión pesimista del hombre, lo que vamos a llamar pesimismo antropológico, y visiones autoritarias o propuestas autoritarias del régimen político. Si yo creo que el hombre es, como he dicho antes, ignorante o bruto o racialmente incapacitado o por cualquier razón un ser negativo, pues yo no puedo plantear un régimen político en el cual ese tipo de hombre va a tomar las decisiones colectivas. Tengo que plantear una forma autoritaria donde solo una minoría que no tenga esas características negativas, una minoría ilustrada o una minoría superior o una minoría que tenga por razones excepcionales las cualidades positivas, es la que podrá tomar las decisiones colectivas en nombre de todos y por lo tanto estoy planteando un régimen autoritario a partir de esa concepción pesimista del hombre sobre el hombre común y corriente. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque uno de los problemas que tenemos en este momento los venezolanos para construir y recuperar o reconstruir o como se quiera llamar una democracia es la pregunta: ¿tenemos los venezolanos en este momento las capacidades, los venezolanos común y corriente, como lo he estado llamando, las capacidades políticas necesarias para construir y reconstruir una democracia? ¿O habría que recurrir a una minoría selecta, a una minoría excepcional, a una minoría elitesca, y por lo tanto tenemos que recurrir más bien a formas autoritarias de régimen político? Yo, como demócrata, por supuesto, parto de una visión optimista del hombre común y del venezolano común y corriente, porque si no, no podría sostener una propuesta democrática. Y mucho el sentido de este tipo de conversaciones y de talleres es ayudar efectivamente a darle realidad a ese venezolano positivo, a ese venezolano capaz de protagonizar una democracia valiosa. Aquí me interrumpo para... Gracias, Luis, por tus comentarios. Bueno, yo voy a introducir un tema, voy a hacer una corto pues con lo que decía, con el bloque destinado a esta idea central para mí, que no hay una democracia como tal, un concepto siempre discutible, siempre debatible, y la calidad de la democracia va a depender en definitiva de lo que los hombres comunes y corrientes hagamos de ella, presuponiendo, estoy resumiendo todo el primer bloque, presuponiendo que los hombres comunes y corrientes somos capaces de protagonizar la democracia, somos capaces de participar en una forma fructífera y digamos favorable a la vida colectiva, usando nuestras capacidades políticas normales, que no se necesita ser ario,
que eso no se necesita ser filósofo, que no se necesita ser economista con PhD para poder participar activamente en la vida colectiva y en el nivel que nos corresponda, votando, discutiendo, participando en sindicatos, gremios, asociaciones de vecinos, aportar a la calidad de la vida colectiva. Ahora vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a pasar a otro nivel, digamos, un poquito de historia, para recordar algunas cosas importantes, ¿no? Porque así como actualmente todo el mundo quiere ser llamado democrático, incluso los regímenes socialistas de tipo soviético o el régimen cubano se consideran a sí mismos democracias superiores a las democracias occidentales, demoliberales, pues, y ahora todo el mundo actualmente aspira también a llamarse y ser visto como una democracia. Esto es una cosa relativamente reciente en términos, digamos, del transcurso histórico de la humanidad, porque desde la democracia griega, de la que vamos a hablar un poquito, hasta, digamos, el siglo XVIII, en general, la democracia era muy mal vista por la mayoría de los filósofos políticos, la mayoría de los regímenes concretos y las clases gobernantes de las potencias, sobre todo las potencias europeas de lo que hoy consideramos el mundo occidental. De manera que por mucho tiempo, digamos 20 siglos, la democracia no era vista como nada deseable por el mundo conocido, pues el mundo civilizado. Vamos a hablar un poquito de la democracia griega, que es la referencia, pues el punto de referencia de muchos de los discursos democráticos, ¿no? Y en particular de la democracia ateniense, la democracia de aquel personaje muy conocido, muy famoso llamado Pericles. En esa democracia ateniense, estamos hablando de los siglos 5 y 4 antes de Cristo, es decir, 500 antes de Cristo, 400 antes de Cristo, 300 antes de Cristo, y sobre todo en Atenas, porque en Grecia habían varias formas políticas, varios regímenes políticos, algunos de los cuales no eran para nada democráticos, especialmente la gran rival de Atenas, que era Esparta, era un régimen totalmente, no tenía nada que ver con una democracia. Pero Atenas sí, Atenas es la que se hizo famosa, la democracia ateniense, y en esa Atenas vamos a hablar un poquito de esa Atenas. En primer lugar, había una distinción muy grande entre el oikos, lo que se llama el oikos, de donde viene la palabra economía, y la polis. El oikos era el dominio privado, el dominio de la casa, el dominio de lo doméstico, donde gobernaba a su real saber y entender el padre de familia, que gobernaba sobre sus esclavos, sobre su mujer, sobre sus hijos, de una manera que podía ser perfectamente despótica, nada democrática. Ese era su dominio privado, donde ejercía su poder de la manera que le pareciera a él conveniente, y que era la base de su vida material. El oikos producía los bienes y las riquezas que necesitaba ese padre de familia y los miembros de su familia para vivir. Eso no tenía que ver con la polis, es decir, el oikos era el lugar donde el ciudadano encontraba su sustento material. Y luego estaba la polis, que era a donde el ciudadano asistía para discutir, para debatir y para tomar decisiones en la asamblea de los ciudadanos,
que era el lugar donde se tomaban las grandes decisiones políticas de Atenas. Se calcula, para hablar de números, que en Atenas había unos 20.000 politai, es decir, 20.000 ciudadanos. Y a las asambleas en realidad asistían un número que oscilaba entre 5, 6, 7.000 de esos 20.000 ciudadanos. De manera, en primer lugar, había en esa Atenas una clara separación entre lo privado y lo público. Es decir, la vida privada era el reino de la economía familiar, el reino del sustento material, y eso no tenía que ver con la vida pública, que era la vida del debate, de la discusión y de la toma de decisiones colectivas. Así que tenemos una ciudad de Atenas donde los muchos deciden, miles, deciden realmente sentados en los escalones de los anfiteatros donde se reunían las asambleas y allí tomaban decisiones de ir o no ir a una guerra, de aprobar o no aprobar una ley, de nombrar o no nombrar a tal o cual general o estratega, como lo llamaban ellos. Tomaban allí los muchos ciudadanos las grandes decisiones colectivas. Quienes no eran miembros de esa polis, había una exclusión muy importante. Primero, las mujeres estaban excluidas de los derechos de la ciudadanía, los esclavos, que eran muchos, y los metecos, es decir, las personas que no eran atenienses, que podían ser muy prósperas, muy ricas, muy buenos productores de lo que fuera, pero si no eran ciudadanos atenienses, si eran extranjeros, pues tampoco tenían derecho a participar en la asamblea. Bueno, vamos a pararnos aquí. Eh, Oímos el audio sobre la democracia ateniense y luego seguimos hablando un poquito de historia. Bueno, vamos a terminar esta parte histórica porque quería hablar un poquito sobre esta democracia ateniense. Por cierto, que una cosa que es importante, todo esto que yo les estoy diciendo y todo lo que vamos a conversar, vamos a reflexionarlo, devolvernos a nuestra situación actual, ¿no? Por ejemplo, esto que estoy diciendo, la democracia ateniense. Bueno, uno se pregunta, bueno, esto sería posible ahora, eso sería posible en Caracas. ¿Cómo tendría que ser un caraqueño para poder ir a una asamblea de 8.000 personas, digamos un estadio de béisbol? Imagínense ustedes, el estadio universitario, no cuando jueguen los Tiburones y los Bravos de Margarita, sino un Caracas Magallanes, esto va dedicado a Salamanca, Caracas Magallanes, sino, bueno, pues ahí podrían reunirse 20.000 venezolanos, 20.000 caraqueños a discutir cómo sería eso, porque no es que la asamblea ateniense era ahí había desorden, ahí habían demagogos, ahí se tomaron decisiones desastrosas, es decir, por ejemplo, la decisión de Atenas de invadir navalmente, Atenas era una potencia naval en el mundo griego, invadir por el mar a Sicilia, fue un desastre, fue una decisión catastrófica, y allí participó un gran demagogo que existía en la Atenas de ese momento, llamado Alcibíades, que era un tipo encantador, que se vestía maravillosamente bien, aparentemente muy apuesto, y convenció pues a los atenienses de una decisión totalmente equivocada, ¿no? Pero ellos la tomaron. Entonces era una democracia esa. No era lo que luego se llamó una oclocracia, que es el gobierno de las multitudes en un sentido peyorativo, ¿no? El gobierno de las turbas, el gobierno de los tumultos, no, era una democracia donde había unas reglas de debate sumamente rigurosas, donde había una cantidad de normas y de principios a los que todos ciudadanos tenían que atenerse a la hora de hablar, a la hora de proponer. Y bueno,
produjo pues una de los grandes momentos de oro de la historia política mundial, que es la democracia ateniense. Por cierto que eso dio lugar en el pensamiento griego de Platón, de Aristóteles y de otros nombres menos conocidos a la teoría de las formas de gobierno. Se planteaban básicamente tres formas de gobierno puras, digamos así, o positivas: la monarquía, que era el gobierno de uno solo; la aristocracia, que era el gobierno de unos pocos, los mejores; y la democracia, que era el gobierno de los muchos. Y cada una de estas formas tenía su versión degenerada, su versión negativa. La monarquía degeneraba en tiranía, la aristocracia degeneraba en oligarquía, que era el gobierno de los pocos, pero no por ser los mejores, sino por ser los ricos; y la democracia degeneraba en eso, en oclocracia, gobierno de las turbas, gobierno de las mayorías desordenadas. Eh, y bueno, esto dio lugar, como les digo, a toda una teoría de las formas de gobierno que luego fue retomada por pensadores romanos como Polibio, pero no vamos a entrar en esta erudición en este momento. Pero sí les quiero decir cuál era el criterio que distinguía para un Platón, para un Aristóteles, una forma de gobierno pura de una forma de gobierno degenerada. La monarquía, ¿qué distinguía a la monarquía de la tiranía? ¿O qué distinguía a la aristocracia de la oligarquía? ¿O qué distinguía a la democracia de la oclocracia? Que en las formas puras, el que gobernaba pensando en la comunidad, en la colectividad, en el común, y no en su propio beneficio. La aristocracia, que es el gobierno de los pocos y los mejores, gobierna pensando en el bien colectivo. La oligarquía gobierna pensando en el bien en el beneficio de los pocos que gobiernan. La democracia, el pueblo, el demos, gobierna pensando en el bien colectivo. La autocracia, la mayoría desordenada, gobierna pensando en su beneficio grupal. Y en la monarquía, el monarca gobierna pensando en el bien colectivo y el tirano gobierna pensando en su beneficio individual. Eso es lo que distingue las formas de gobierno puras de la forma de gobierno, degeneradas. Bueno, hay, como les decía, dejando detrás ahora el pensamiento griego y la democracia griega, les decía que hay un largo intermedio que, bueno, esto no es clase de historia universal, simplemente voy a mencionar que tiene un largo periodo llamado el feudalismo, donde no hay para nada no es para nada una forma de gobierno democrático, una forma política completamente diferente. Y por cierto que de repente vamos a encontrarnos, si la deriva de nuestras conversaciones nos llevan allí, a hablar de lo que pudo ser el feudalismo venezolano, que en nuestro caso recibiría el nombre de caudillismo, pero bueno, eso es un tema que ya veremos si tocamos o no. Y luego vino la teoría del derecho divino de los reyes, que dominó la teoría política y la forma política durante toda la Edad Media, según la cual los reyes recibían el poder directamente de Dios o a través del pueblo, pero siempre venía de Dios. Ahí pues se abren matices, si el derecho divino de los reyes es directamente recibido de Dios o pasa por la aprobación popular. Y esta teoría del derecho divino de los reyes tuvo su expresión más fuerte, más importante en el pensamiento político francés, digamos, 1300, 1400, 1500. Todos recuerdan pues el caso de Luis XIV, del Rey Sol, de Richelieu, en fin. Pero
durante todo este periodo del feudalismo y del derecho divino de los reyes y de la monarquía absoluta europea, pues es ese momento en el cual les decía que para nada se habla de democracia y más bien se considera que la democracia es un régimen nada deseable porque bueno, entre otras cosas porque empieza violando el derecho divino de los reyes a gobernar en una forma absoluta. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí hoy, en términos de lo que yo tengo que decir. Como ustedes saben, pues esta ha sido una reunión un poco accidentada por razones tecnológicas. Varias cosas que pensaba plantear hoy se quedan para la próxima sesión, que esperemos que tenga mejor fortuna en términos técnicos, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a conversar, voy a recibir sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones, para yo a mi vez comentarlas en lo que nos queda pues de sesión del día de hoy. Así que con esto cierro esta parte. Todavía me quedan cosas desde el punto de vista histórico muy importantes que comentar: la revolución inglesa, la revolución norteamericana, la república norteamericana, que como veremos es justamente una respuesta que, que tienen los pensadores de la democracia, de la república de Norteamérica, a lo que ellos consideran la democracia, que la ven de forma negativa. Y en fin, muchas cosas que se nos quedan en el tintero de hoy por las razones técnicas que ustedes ya conocen. Pero bueno, nada, vamos a abrir la participación y vamos a abrir los comentarios y las preguntas y opiniones de ustedes. Con esto termino y pues quedo atento a lo que ustedes quieran comentar. Bueno, aquí tengo dos mensajes, uno de Nicolasa, eh, en cuál de esos enfoques o modelos que se dieron en el desarrollo de la democracia colocaría usted a Venezuela, y luego de Zenaida, que dice buenas noches, recordar lo que era y cómo se vivió años antes es bien, pero por ahora lo que hay que hacer es buscar solución a la situación país, que de verdad es agobiante, sobre todo pensar en la nueva generación. Esa es mi opinión. Después tengo aquí otro de Nelson Hernández, que voy a comentar más adelante. Bueno, en primer lugar, en relación a la pregunta de Nicolás, no, la democracia venezolana, digamos, tanto la que conocimos desde 1958 hasta 1998, como esto que tenemos ahora en Venezuela desde el punto de vista político, que es muy discutible si se puede o no se puede llamar una democracia. Muchos opinamos que ya no es una democracia, pero en todo caso, ya esa democracia que conocimos en la Venezuela de 1958 al 98, ya es la democracia representativa. No entra en ninguna de las categorías de Platón y Aristóteles, porque eso es lo que iba yo después a seguir relatando en el transcurso histórico, ¿no? Cómo aparece la democracia representativa, porque la democracia ateniense no es una democracia representativa. La democracia en la que piensan Platón y Aristóteles no son democracias representativas. La democracia representativa es un invento posterior, especialmente finales del siglo XVIII y siglo XIX. Entonces, bueno, es una democracia representativa y además es una democracia representativa de partidos, que también es otro elemento en una innovación, porque en todo este tiempo que la idea de partido político es una idea de que arranca en el siglo XIX y madura en el siglo XX. Entonces, la democracia representativa de partidos, que es la que nosotros conocimos en los últimos la segunda mitad del siglo XX y en parte en lo que llevamos el siglo XXI, pues no está cubierta por ese tipo de pensamiento de los clásicos griegos, ¿no? Pero eso justamente es lo que iba yo a seguir desarrollando.
Y eso me lleva a la pregunta o a la inquietud de Zenaida, que dice, bueno, está muy bien hablar de historia y de Platón y de la democracia griega y tal, pero bueno, ¿qué hacemos los venezolanos ahora? Bueno, Zenaida, queridos amigos, estamos empezando la semana. Yo tengo que empezar por introducir el tema, porque si nos ponemos de una a discutir la situación de la Venezuela de hoy, a eso pienso llegar a medida que ustedes me vayan haciendo los comentarios en el curso de lo que nos queda pues de sesiones en esta semana. Entonces, eh, vamos a llegar a eso, pero tenemos que decir, para tener una buena formación ciudadana, de ciudadano democrático, tenemos que meternos un poco en la historia, tenemos que meternos un poco en la teoría, que muchas veces no se ve muy bien cómo se conecta con, con nuestra realidad o en qué sentido puede ser una, una solución o una ayuda para nuestros problemas actuales como ciudadanos de esta sociedad en concreta. Este, Aquí tengo, bueno, Nelson me pregunta que si con base en las definiciones que he desarrollado, considera que en Venezuela estaríamos ante una oclocracia como forma de gobierno actual. Pues bueno, muy interesante la pregunta. Yo no diría eso, Nelson, porque aquí no, digamos que esto no es un gobierno de, vamos a decirlo así, de las turbas o del populacho ni nada de ese estilo. No es un gobierno, porque la autocracia implica un poco que es un gobierno de multitudes, ¿no? Desordenadas, turbulentas, etcétera, pero este no es un gobierno de multitudes, este es un gobierno ni de hordas, ni de nada por el estilo, este es un gobierno, un régimen de una minoría basada en elementos de control que no corresponden al concepto de oclocracia o eh, al concepto de oclocracia o algo así, ¿no? Hubiera podido quizás, si transcurre la cosa de otra manera, terminar así, pero en este momento realmente no estamos, esto yo no lo llamaría una oclocracia, para mí sería otra cosa. Bueno, comenta Nelson, todo como producto de no haber defendido en su momento la democracia existente con todas sus virtudes y defectos. Este, mm, Carmen me comenta, yo ubicaría a la Venezuela actual en un sistema oligárquico, según esas teorías de formas de gobierno. Bueno, en cierta forma, en sentido estricto, porque tengan en cuenta que estamos hablando de pensamientos elaborados pues, en el siglo V y IV antes de Cristo, ¿no? O sea que no le podemos pedir a Platón o Aristóteles que nos den, digamos, la casilla en la cual podamos nosotros poner a la Venezuela de hoy. Pero lo que dice Carmen tiene sentido, en el sentido, haga la redundancia, de que estaríamos ante un régimen de unos pocos que gobiernen su propio beneficio. Y eso sería la definición de un gobierno oligárquico. Además, esos pocos tienen en este momento en su mano muchos recursos económicos, o sea que son muy ricos. Entonces, en ese sentido, pocos ricos que gobiernan en su propio beneficio, bueno, Platón o Aristóteles lo aceptarían como una definición de oligarquía, pero, y en ese sentido, pues tiene sentido lo que nos está diciendo, lo que nos está diciendo Carmen. Aquí tengo Javier
nos dice: buenas noches, la tolerancia e igualdad deberían prevalecer en la convivencia democrática. Bueno, esos son temas que yo esperaba, o espero desarrollar en lo que viene, ¿no? Porque, insisto, y mucho más cuando hablemos de nuestras circunstancias y de qué significa ser, cuál es la libertad, de la forma de libertad que nos corresponde ejercer a los venezolanos de hoy. Ya veremos en un momento dado cómo la idea de libertad fue categorizada como la libertad de los antiguos, la libertad de los modernos y la libertad de los contemporáneos. Eso va a ser uno de los temas que vamos a tratar. Y entonces allí entra todo este tema de la tolerancia, de la igualdad, de la participación, que bueno, ya se acercan más a las angustias de Zenaida y de los problemas de un venezolano de hoy, ¿no? Y de los problemas de la democracia venezolana de hoy. Pero es necesario para que lleguemos a poder reflexionar con solidez sobre nuestros problemas de hoy, todas estas reflexiones históricas y todas estas reflexiones conceptuales. Y en este sentido yo quiero insistir en lo que dije al principio. La democracia venezolana va a ser lo que los ciudadanos demócratas venezolanos hagamos de ella. Y ese para mí es el punto de partida y el eje de todas estas reflexiones. Se me, se me interrumpió el audio. Eh, soy escéptico con ese tema de los requisitos porque no hay correlaciones claras entre sociedades democráticas y niveles de vida económicos, ni siquiera niveles de vida cultural. Entonces, bueno, yo pienso que cada sociedad puede llegar a vivir una vida democrática, este, con sus propias características y cumplir con los requisitos que digamos que en este momento todos admitimos como básicos de una democracia demoliberal, como la llamé antes. Pero eso no, en mi opinión, eso en este momento, en el mundo de hoy, no necesita niveles de educación o de cultura por encima del promedio, como dice eh, Luis de Freitas en este caso. Este, pero eso es un tema muy a discutir y esto es justamente de esto se trata. Es decir, ¿cómo podemos los venezolanos de hoy, con la cultura y la educación que tenemos, reconstruir nuestra democracia y vivir en una democracia que sea una democracia nuestra, en la cual exista Estado de Derecho, protección de los derechos humanos, libertad de prensa, libertad de partidos, libertad de movimiento, y que bueno, la protagonicemos con los niveles de cultura y con los niveles de experiencia que hemos acumulado históricamente y con los que contamos. Yo creo que eso es perfectamente posible y justamente de esto se trata en estas primeras sesiones de esta